Reanudar. Voy a compartir pantalla. Ujú. Espérame un segundito, que necesito eso. Me voy a la barra. Chicas, ¿logran visualizar el Power? Sí, profe. Sí, Perfecto. pero no en pantalla completa, sí, profe. No, sí, eso lo voy a hacer ahora. Ah, ya. Me demora un poquito. Ahí. Se pegó, por lo tanto voy a tener que reanudarlo de nuevo, ¿ya? Espérenme un segundito que lo saco al tiro. Vamos a esperar, chicas, paciencia. ¿Ya se reunieron los grupos? ¿Algunas de ustedes se han reunido como grupo de trabajo? Sí, profe, mi grupo sí. Ya. Por aquí vamos, por aquí vamos, por aquí vamos. Ya. Por fin. El tercer grupo de modelos de orientación son los modelos desde la perspectiva de la educación, ¿ya? Y uno de los primeros es un submodelo que tiene que ver que la orientación está dentro de un sistema escolar. Ahí hay una serie de autores como Gall, Rowling y Roger plantean que la orientación está garantizada por los profesores, previa, por supuesto, previa especialización de ellos, ya que dentro de su currículum hayan sido formados en el ámbito de orientación. Y ellos proponen dos grandes áreas cuando está la orientación dentro de un sistema escolar. Primero, el conocimiento del alumno, y la otra gran tarea o función de la orientación dentro del sistema escolar está dirigida al niño y a su familia. Por eso que a nivel de establecimiento, todas las tareas que tienen los docentes implica siempre tener presente a la familia. No se puede trabajar sin esta triada, ¿ya? Profesores o colegio o escuela, como se le quiera decir, si es una institución, la familia y la persona más importante de esta triada, que es el niño, que es el joven, que es el estudiante, ¿ya? Entonces era muy importante que la orientación estuviera dentro del sistema escolar. Y eso ha hecho que en estos tiempos nosotros, dentro de nuestra normativa, dentro de nuestro sistema educativo, la orientación es parte de todo el sistema educativo, es parte curricular y es parte de toda la gestión que tienen los establecimientos, ¿ya? Entonces este es un modelo que ha adherido nuestro sistema educativo. El otro submodelo es la orientación desde la perspectiva del aula, ¿ya? Cuando se habla en ese plano, ellos
manifiestan que es importante que la orientación esté integrada en la labor orientadora que todo profesor o todo educador en una práctica diaria de enseñanza. Entonces aquí donde es la toma de conciencia, y ustedes bien lo planteaban en sus conceptos, en que nosotros tenemos que estar súper conscientes de que somos los primeros agentes orientadores, ¿ya? En lo que es una institución educativa. Por lo tanto, cuando yo educo, yo oriento. Vienen desde la misma naturaleza, ¿ya? Entonces, cuando yo hago mi práctica diaria, pedagógica, educativa, dentro de mi aula, donde yo tengo un rol muy importante de guía, de mediador, de facilitador del aprendizaje de los niños, debo estar muy consciente que yo oriento a través a través del lenguaje, a través de mi propio modelamiento, a través de mi forma de ser, de mis características, de mis habilidades, de mis competencias, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, este gran modelo dice que la orientación desde la perspectiva de la educación implica también esta orientación centrada en el aula. Y que todos los apellidos, por ejemplo, yo hago orientación escolar o educativa o educacional, también hago orientación personal. Cuando usted escucha a un estudiante suyo, cuando usted le ayuda a resolver un conflicto, cuando usted lo entrevista, cuando usted acoge una idea de un estudiante, está haciendo orientación personal. Y también profesional, porque cuando uno motiva a los niños que por qué tienes que estudiar y por qué hay que aprender, tiene que tener claro que eso se hace porque ellos tienen un proyecto a futuro, ¿ya? Y un proyecto que es muy importante, que uno no se lo plantea tan abiertamente, porque son muy chiquititos en el ¿Profe? caso de ustedes, ¿sí? Es la profe, no nosotras. Ah, ya. Hoy pensé que se me había caído el internet. Yo igual. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, se me cayó el internet. Profe, se Chica, pegó todo. O sea, es que ya. no, no se escuchó, profe, porque se pegó ¿Ahora me el escuchan? PPT y el audio también. Ahora se escucha bien, profe, ¿Ahora se pero escuchan? ahora Ya, recién se escucha. repito. Porque no Sí, alcanzamos a escuchar nada de lo que dijo sí. anteriormente, Lo que profe. pasa es que estoy unida a la internet de mi celular porque el de la casa está muy lenta. Y justo llamaron por teléfono y eso significa desviar, me imagino, la red, no sé, algo pasó. ¿Sabes qué? Ya, por ahí lo voy a poner. Bien, vamos de nuevo, pero un poquitito, ahí. ¿Alcanzaron lo del submodelo dentro del sistema escolar? ¿Lo escucharon ese? Sí, profe, estaba Ya. hablando del segundo. En el B Del quedamos, aula? en ese. Ese. Ok. Eh, Desde la perspectiva de la educación, la orientación también se hace y se desarrolla muy importantemente dentro del aula. Y eso se hace a través de los docentes, de los educadores, en la práctica diaria de enseñanza, ¿ya? Entonces, cuando yo les colocaba que de repente el hecho de que uno haga una, una propuesta de escuchar a un estudiante, de ayudarle a resolver los problemas, que si uno detecta que tiene una dificultad para entender y comprender lo que yo estoy enseñando, si yo le ayudo a resolver, lo acompaño, lo acojo, lo contengo emocionalmente, estoy haciendo orientación, ¿ya? Entonces, pero sí lo que yo hago es una orientación personal. Cuando yo converso con un alumno en puntual, ya, conversemos un ratito, o en el patio, o en un pasillo, estoy haciendo orientación personal. Y dentro, cuando uno lo hace mucho más en grupos más grandes, hago orientación grupal con todo el curso, por ejemplo. Pero la orientación está direccionada e intencionada desde toda mi labor pedagógica que yo realizo. Por eso es tan importante lo que yo transmito con mis características personales, con mis habilidades, con mis competencias, ¿ya? Con mis formas de
de manejar mis emocionalidades, por ejemplo. ¿Mm? Con todo mi lenguaje con todo mi lenguaje no verbal, con todo lo que yo expreso corporalmente, con las miradas, como el acercamiento, la distancia que yo tomo con los niños, el tono de voz, todo eso, en mi práctica, que es diaria, yo voy haciendo orientación, ¿ya? Porque voy también modelando y los chicos van aprendiendo a resolver muchas cosas como lo hace la profesora o como lo hace la educadora, ¿ya? Y especialmente ustedes que trabajan con los más pequeñitos, mucho más fuerte. Más hacia arriba, ¿ya? Yo estoy hablando de cuarto, quinto, hacia arriba, los niños son más críticos. Se atreven a decir, profe, se equivocó, o profesora, no es lo que usted piensa que yo me está pasando, etcétera. Pero los más chiquititos, lo que tú les digas, para ellos es como una regla. ¿M? Ahora, ¿cómo se hace esta orientación en el aula? A través de programas, ¿ya? Y por ejemplo, está el programa de orientación, lo que yo les hablaba, que era la hora del consejo de curso, que se escucha mucho en los establecimientos, una hora de consejo de curso. Em, También en educación parvularia han instalado una hora o un tiempito de consejo de curso, debido a los grandes desafíos que hay ahora actualmente. El tercer submodelo es la orientación dirigida a tutores. Los tutores son aquellas personas o aquellos profesores, educadores, que tienen un grupo de alumnos adscritos con el objetivo de que se les haga asesoría y se les haga tutela, ¿ya? En el fondo es hacerles consejería. Entonces, en algunos establecimientos educativos acá en Chile, pero son muy contados, tienen tutores y se les ponen a su responsabilidad, por ejemplo, 10 alumnos. No es el profesor jefe, sino que ellos sacan la figura de profesor jefe y ponen tutores. Entonces son distintos profesores que le hacen a ese curso, que tienen que tomar 10 alumnos a su cargo, tienen todo un programa, se tienen que reunir, no sé, una vez a la semana o 2 veces a la semana, y él va revisando, va conversando con ellos, los va orientando, los va escuchando, les va ayudando en todo su proceso escolar. Este modelo ha tenido mucho éxito a nivel secundario, más bien a la enseñanza media, donde la personalidad y las problemáticas sociales y psíquicas del adolescente actual, sobre todo en temas de salud mental, requieren de una dedicación especial. Porque ya los más grandes lo que quieren es mayor intimidad con sus cosas, son más, necesitan sentir confianza para poder hablar lo que a ellos les está pasando. ¿Por qué? Porque están buscando su propia identidad, su propio autoconcepto, hay mucha introspección, pero para ellos todo es mirar por fuera, quiero ser original, pero me parezco a todos los demás igual, adquiero muchos estereotipos externos, y así, es todo su proceso de desarme de la niñez para pasar una etapa preadolescente donde tiene que construir su propia identidad. Y es un proceso largo, ¿ah? No es un proceso tan corto. Incluso a algunos les pasa desde cuarto medio, hay muchos jóvenes ya egresados que todavía andan buscando su propia identidad, ¿ya? Entonces es un proceso largo y es muy personal y depende también de características personales y de desarrollo que estén viviendo. Y por eso necesitan como una guía continua y que puede ser desarrollado, como yo les decía, por algún educador o profesor de la institución. La realidad general es que si uno quisiera mirar la orientación como desde la tutoría, de la responsabilidad de un grupo de niños, tenemos que hablar del profesor jefe. Eso es lo que más se da en las instituciones. La profesora jefe, el profesor jefe, en el caso de las educadoras, la educadora jefe. Cuando hay instituciones donde hay 2 educadoras, porque se está dando también en los cursos, hay 2 educadoras en algunos establecimientos que tienen la posibilidad de hacerlo, de hacer un servicio mucho más personalizado, tienen 2 educadoras, ¿ya? Y que me parece que todavía está la normativa de que 25 niños, arriba de 25 niños, tienen que haber 2 educadoras, ¿no es cierto? Si es que no me equivoco. ¿Alguien sabe? O tienen que tener un asistente, perdón. Bueno,
Cuando pasa eso, es la educadora jefe la que está a cargo del curso. Usted es la responsable de todo el proceso del niño, de acoger sus inquietudes, sus necesidades. Entonces pasa a ser educadora jefe, educadora tutora. ¿Por qué? Porque a veces también en educación parvularia hay otros profesores que les van entregando algunos aprendizajes a los niños. Por ejemplo, ya hay profesores de educación física trabajando en los niveles de preescolar. ¿Ya? Y trabajan mucho focalizado principalmente en lo que es psicomotricidad y lateralidad. También en otros establecimientos que se ha incorporado el inglés como segunda lengua desde niveles muy pequeños, muy pequeños. Yo sé de muchas experiencias desde Playgroup, ¿ya? Con un programa de inglés. Por lo tanto, al menos que haya una educadora especializada en inglés, por eso nace la necesidad de que algunos de ustedes estén tomando la mención en inglés. Pero en los que no hay, contratan a un profesor, una profesora de inglés que vaya a hacerle clase a los más pequeñitos. Entonces, cuando en los niveles de ustedes hay más allá de un profesor, aparte de la educadora, usted pasa a ser la educadora jefe, la educadora tutora de su curso. Vámonos los otros grupos de modelos, los modelos de orientación desde la perspectiva educativo-vocacional. Entonces, uno de los grandes submodelos es la orientación profesional. Este submodelo se caracteriza porque tiene un programa que la idea es proveer ayuda amplia, un abanico de posibilidades para los estudiantes que tienen que tomar elecciones vocacionales y profesionales. Por lo tanto, se requiere levantar una serie de funciones que debe realizar un profesional de la educación especializado. Generalmente la orientación profesional está siempre a cargo del especialista. En este caso, en nuestra realidad, son los orientadores, ¿ya? Por eso que cuando ustedes me contaban que nos vivían aplicando test, nos vivían visitando universidades, charlas para allá, charlas para acá, es justamente generar algún tipo de servicio desde lo externo para que ustedes tengan la información y de poder tomar las decisiones. Pero eso es bien focalizado, ¿ah? Yo siempre insisto que la orientación vocacional parte desde preescolar, cuando se empieza a trabajar el conocimiento, el eje de crecimiento personal en los niños, sobre todo el autoconocimiento, el conocimiento personal, en todas sus facetas. El segundo gran grupo es el consejo profesional. Ese es un consejo individual o grupal. Y ahí hay hartas teorías, pues está Ginsberg, Roe, Holland. No sé si a ustedes alguna vez le aplicaron el test de Holland, que es muy usado, justamente en los niveles que tienen que tomar decisiones en ese plano, ¿ya? Y son acciones que requieren un proceso a un largo plazo y requiere mucho dominio de las técnicas de autoevaluación, tanto clásicas como modernas. Por eso que también el consejo profesional lo hacen personas un poco más especializadas, ¿ya? Más especializadas. Por ejemplo, yo hago consejerías individuales, ahora no porque estoy en otro ciclo, pero hasta el año pasado hacía consejería en los niveles de cuarto, tercero y segundos medios. Y en los cuartos medios hacía consejería individual. Y eso significaba tener una entrevista, chicos, de más de una hora con los niños, con los jóvenes, y haciendo toda una trayectoria, escuchándolos a ellos, toda la trayectoria que han tenido, desde sus rasgos de personalidad, desde su entorno familiar, desde su proyecto de vida, desde el reconocimiento de sus aptitudes, intereses, habilidades. Y esas son las partes que más les cuesta a ellos. No sé qué estudiar, no sé para qué soy bueno en cuarto medio. Por eso que siento que la orientación vocacional, por eso que ahora cambió la normativa, se está partiendo desde séptimo ahora, cosa que antes de segundo era más focalizado, ahora cada vez es más atrás, ¿ya? Porque es justamente en el trabajo de proyectos de vida, de que los chicos, siempre les digo, tienes que mirar más allá de la punta de tu nariz, tienes que irte proyectando, estableciéndote metas,
tiene que tener una razón que tú estés estudiando científico humanista. Tiene una razón de ser que tú estudies en el ámbito de técnico profesional, etcétera. ¿Para qué me sirve estudiar en un científico humanista? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Ya? Entonces, todos esos elementos son de consejo profesional y para eso lo tiene que hacer una persona que esté especializada en eso. O si no, puedes lograr, llegar a confundir mucho al chico. Y no es que tú le des la receta, tú le muestras el abanico de posibilidades, incluso hasta en lo económico. Porque muchas veces los chicos, no, es que yo me quiero ir a estudiar a la Chile, que yo quiero estudiar ingeniería en la Chile, ya. ¿Has hablado con tu papá sobre si ellos te pueden costear una carrera universitaria? Eh, y muchas veces la respuesta es que no. O sea, ellos supongo, dicen. No, pues que no puedes suponer. Tú tienes que sentarte a hablar con tus padres y decir si están en condiciones, y eso uno lo instruye también. ¿Estás en condiciones de costearme una carrera? Los papás pueden decir, sí, te la voy a costear entera. Otros pueden decir, no, o sea, hay que tratar de buscar becas. Y eso hay que decírselo con tiempo, porque los chicos que les va bien en el rendimiento tienen más posibilidades de becas completas. ¿Tiene posibilidad de tu mamá de pagarte que tú vayas a estudiar a Santiago, por ejemplo? ¿Qué implica irse a Santiago? ¿Tienes familia? Sí, sí tengo familia. ¿Has conversado con esa familia si a ti te pueden recibir? Porque olvídense, porque no todos los familiares reciben a sobrinos ni primos ni nada, pues, si eso es una realidad. No voy a pagar nada, me van a recibir gratis. Vivir con otras personas no es fácil, a lo mejor muchos de ustedes han experimentado eso, que no es fácil. ¿Te puede pagar una pensión? ¿De qué nivel te puede pagar una pensión? ¿Te pueden pagar los apuntes, documentos, libros o el pasaje de traslado? Todo eso el chico tiene que abrirlo. No puede estar esperando que los papás y los papitos le digan las cosas. Entonces tenemos un niño muy dependiente cuando llegan a esos niveles. Por eso es importante la consejería más individual en los casos que existen. ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? No, profe, por mi parte. Ok, ahora tienen todos los modelos, ¿ya? Una pincelada de todos los modelos. Ya, y vamos ahora a continuar, porque estamos un poquito desfasados del sílabo con respecto a algunas temáticas, porque en realidad uno cuando va colocando ejemplos, lo importante es que a ustedes les quede claro, porque después lo pueden revisar en los apuntes y pueden revisar también los power que yo les dejo y la grabación, ¿ya? Pero lo importante es que no queden dudas. Entonces, vamos a ir a un segundo contenido. Voy a compartir. Ya, voy a tener que sacarlo de nuevo. Que cuando se pegan. Aquí estamos. Ya. Ahí sí. ¿Se ve, chicas? Sí, profe. Ya. Vamos a pasar a un segundo contenido que tiene que ver con los principios de la orientación educacional. Y estos principios son muy importantes porque uno siempre lo tiene que tener presente cuando uno hace la función de ser orientadora, ¿ya? Seguimos apuntando a los resultados de aprendizaje de los planteamientos teóricos básicos de la orientación educacional, pero con los principios de la orientación. Tener súper claro, como yo siempre voy a ser súper catete en esto, que la orientación es el corazón de la educación. Cuando yo veo la imagen de
una educadora con sus niños, puedo visualizar, yo entrando en un aula, si está con el corazón puesto de la orientación en cada aspecto que él hace, ¿ya? Cómo acoge, cómo guía, cómo acompaña, cómo ayuda a que el chico, el pequeño, vaya descubriendo el mundo de aprendizaje que la educadora tiene contemplado para una sesión especial. Y los principios son generales y son comunes a todo el proceso orientador. Donde usted vaya los va a encontrar, ¿ya? Y lo primero es que el primer principio que uno tiene que tener súper claro, que la orientación es para la totalidad de los alumnos. Y eso hay que tenerlo súper presente, evitando que la orientación sea o esté centrada en los niños que tienen problemas, ¿ya? Había por mucho tiempo esta cosa de que existía el orientador o la orientadora y había que mandarle a los niños que tenían problemas, ¿ya? Sacándose este rol tan importante de que somos los primeros orientadores, los profesores y educadores que estamos en aula. Entonces, hay que evitar, y eso es un principio, la orientación es para todos y todas. Para todos y todas. Por favor, eso grabárselo muy bien. No es exclusivo para quienes tienen problemas. Por ejemplo, los que tenían problemas de carácter disciplinario, los que tenían desfases pedagógicos con estas necesidades educativas especiales, los que solicitan ayuda. No, la orientación es para todos y todas. El segundo principio tiene que ver que la orientación ha de dirigirse a los alumnos de todas las edades. Por lo tanto, cuando yo hablo que la orientación está en todo, desde playgroup hasta cuarto medio, yo la peleé muchísimos años porque se hablaba de que la orientación solamente era desde primero básico hasta arriba, porque se asociaba a la asignatura curricular. Pero no, la orientación como corazón de la educación está en todos los niños, desde playgroup, desde pre-kinder si es que no hay playgroup, hasta cuarto medio. Porque es evolutiva, ¿ya? Es preventiva y es continua. Esa es la gracia que tiene la orientación. La orientación va viendo cada una de las etapas de desarrollo. Se va dando cuenta de que cada etapa de desarrollo tiene ciertas tareas y tiene ciertas necesidades, ¿ya? Y ustedes en su formación lo tienen que haber visto, sobre todo en desarrollo y psicología, en que los niños que yo tengo de 3 a 4 años o de 3 a 5 años tienen ciertas características, tienen ciertas tareas que tienen que desarrollar y tienen ciertas necesidades en la escala de necesidades, especialmente la de Maslow, que gratificar. Entonces es evolutiva. Después vamos con los niños de 6 a 8, después los niños de 10 de 9 a 10 años, después vienen los preadolescentes, los adolescentes, etc. Cada una de esas etapas tiene sus propias tareas y necesidades. Tercer principio, la orientación ha de aplicarse a todos los aspectos del desarrollo humano. Ustedes bien lo plantearon en su concepto. Muy claro, ustedes mismos llegaron a los principios en cada una de sus respuestas, que también tenía ese propósito, que es a todos los ámbitos de la totalidad e integralidad del niño y de la niña, del estudiante, ¿ya? En sus aspectos psicológicos, físicos, intelectuales, espirituales, en todo, en la parte ética, todos los aspectos que conforman a un ser humano. Por lo tanto, cuando yo oriento, me tengo que percatar que, de poder proveer formas de desarrollo en todos esos ámbitos. A veces se olvida en los establecimientos educacionales, estimados, lo que hablábamos la otra vez, esta cosa que tenemos como sistema, que de repente la orientación solamente se focaliza muchas veces al desarrollo de aprendizajes académicos y no a otros aprendizajes, como por ejemplo relacionarse con los demás, aprender a resolver conflictos, otros aprendizajes
con el manejo de la inteligencia emocional, cómo autorregular, cómo relacionarme, cómo expresar mis emociones, etcétera, cómo reconocerla, en todos los aspectos de la motivación, qué me motiva, qué me apasiona, que está mucho en el ámbito de lo espiritual también. ¿Qué viene esta vida? ¿Aquí qué viene a ser? ¿Qué sentido tiene mi vida? Etcétera. Y en los pequeñitos, el saber reconocer qué hacen bien, cómo se perciben a ellos, cuál es su lenguaje emocional, etcétera. En el cuarto principio, la orientación lo que hace es estimular el descubrimiento y el desarrollo de uno mismo. Siempre, siempre, por favor. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado de no rotular a nuestros niños, ¿ya? Sino que ojalá escucharlos a ellos, cómo se perciben ellos, porque ahí van a aparecer todos los rótulos, ¿ah?, que traen. Entonces, todos los datos que uno puede ir recopilando, todo el trabajo realizado con el alumno, en las entrevistas, en las conversaciones formales e informales, ponen en marcha procesos de autodescubrimiento y desarrollo. Preguntarle al niño, ¿cómo llegaste a eso? Eh, ¿Qué significa tu dibujo? ¿Cómo armaste esas piezas? ¿Ya? ¿Cuántas piezas tuviste? ¿Cuántos cubitos? Eh, Tanto te va a decir ya. ¿Me puedes decir cómo llegaste a contar que eran 4 cubitos, por ejemplo? Háganlo participar a ellos, que ellos expresen cómo hicieron el proceso. Esa palabrita metacognición que es tan bonita en los estilos de aprendizaje, en los procesos de aprendizaje y enseñanza, pero eso se tiene que ir educando también desde los niveles más abajo. Por eso ustedes tienen un gran, gran desafío, súper importante. Eh, no sé, pues el niñito se frustró con algo, no, es que yo estaba haciendo esto, pero se me quebró el lápiz, me quedó feo, ¿y cómo lo podríamos arreglar? ¿Cómo te gustaría que quedara? ¿Qué te gustaría hacer? Y preguntas y preguntas y preguntas para que él tome conciencia de que las cosas se pueden resolver, ¿ya? De que se pueden hacer de otra forma, que se puede arreglar muchas cosas. Y así, por eso que es importante el autodescubrimiento. Las palabras auto tienen siempre que ver con introspección, revisión personal. Y tenemos muchas personas muy grandes que no hacen nada de introspección, no saben para dónde van, no saben todas las fortalezas que tienen, ¿ya? Viven como perdidos, viven que otros les resuelvan la vida. Y gente grande, o sea, no es nada, no son niños. Y eso ha sido producto de poca formación, poco aprendizaje en esos planos. El otro principio, la orientación ha de ser una tarea cooperativa. Eso también muchos de ustedes lo pusieron en sus conceptos. Donde se compromete esta triada, los padres, los profesores y también los niños, pero también todos los agentes que hay educativos dentro del establecimiento. Tiene que haber compromiso cooperador con los directores, con los orientadores. Es un trabajo de equipo. No hay cosa más dolorosa cuando el rector o director va por un lado y los profesores van por otro, o el orientador va por un lado y los profesores van por el otro lado. Entonces, tiene que ser un trabajo en equipo, el hacer que podamos realizar gestión de orientación en cada una de las acciones que tenemos pedagógicas dentro de un establecimiento. La orientación ha de considerarse, otro principio, como una parte principal del proceso total de la educación. No solo al programa de enseñanza, sino también a procedimientos disciplinares, programación de actividades complementarias, horarios, evaluación, contacto con otras instituciones educativas y de la comunidad, seguimiento del trabajo tutorial, del profesor jefe, entre otros. Por ejemplo, los horarios. Oh, yo la peleo mucho con lo de los horarios. Los horarios no tienen orientación, porque a veces se ponen actividades mal ubicadas, ¿ya? A veces tienen a los chicos 2 horas haciendo ciertas actividades o ciertas asignaturas que implican mucho análisis, mucha reflexión, mucha comparación, mucho, sin mover el cuerpo, por ejemplo, o sin momentos para expresar emociones.
sin momentos para expresar las emociones a través de asignaturas más artísticas, etc. Bueno, la orientación también se mete ahí, ¿ya? Cuando se hace un acto de, no sé, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo he visto que se hacen actos cuando los niñitos pasan a primero básico, ya hacen como una ceremonia, casi una licenciatura. Tiene que estar la orientación ahí. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué estamos mostrándole a los niños? ¿Y qué tienen que mostrar los niños en ese término de preescolar? También está la orientación ahí. Y en todas las acciones que un colegio planifique, o sea, usted mire el calendario de actividades de su establecimiento, tiene que visualizar siempre si hay orientación ahí en lo que están haciendo. Si están pensando en el niño y la niña, si están pensando en el estudiante o están viendo más bien lo que les puede acomodar a profesores. Pasa mucho, estimados, que de repente hay que acomodar cosas porque porque la forma, el sistema, las tantas horas que están los niños en el colegio, nos ayuda muchas veces a que esto sea de una forma mucho más centrada en el niño. El otro principio es que la orientación ha de ser responsable ante el individuo y ante la sociedad. Aquí es muy importante de que todo lo que nosotros hagamos desde el corazón de la educación es dotar a los niños de herramientas y de competencias que les permitan a ellos seguir creciendo, seguir desarrollándose, seguir aprendiendo toda la vida, y también tenemos la responsabilidad de quién estamos enviando a la sociedad. Nosotros estamos enviando futuros ciudadanos, ciudadanos que tienen que hacer su aporte a la comunidad global, ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante nuestra labor como educadores, como educadoras. Es muy importante que eso de qué ciudadanos estamos enviando a esta sociedad. Entonces, como yo digo, hay que tratar de hacer en el aula esa sociedad que nosotros anhelamos. Si nosotros queremos una sociedad que sea más solidaria, sea más justa, sea más amorosa, sea más respetuosa, sea más inclusiva, sea más integradora, tengo que vivirlo en mi aula porque ahí está mi campo de acción. Entonces tengo que generar en mis niños responsables, niños solidarios, niños tolerantes. Ahí está orientación, pues. Ahí empieza su rol como orientadora, junto con los padres, ¿ya? De repente se van a encontrar que van a tener papás que van por cualquier otro lado y a veces lo único que tiene el niño los tiene a ustedes como educadores y como educadoras, ¿ya? Por eso que nosotros somos grandes transformadores de vida, grandes transformadores de vida en los niños. El educador o educadora orientadora es fundamental. A ver, sacar esta cosita que está acá. En nuestro rol como educador, educadora orientadora, nuestro interés mayor siempre va a ser el interés mayor del niño, en la persona del niño, porque él es único e irrepetible y distinto de los otros, ¿ya? Podemos hacer cosas generales para el grupo, pero siempre tenemos que tener presente eh, de poder cubrir las necesidades, los intereses de la diversidad. El aula es diversa, estimada, y no es fácil hacer educación y orientación en una aula diversa. Eh, ¿Cómo llegamos a todos? Por eso que es tan importante el trabajo en equipo, porque lo que yo no alcanzo muchas veces a poder realizar, dedicarle más tiempo, porque se requiere más tiempo, hay otros actores que me pueden ayudar. Por eso que es importante que ustedes mantengan súper buenas relaciones con los otros agentes educativos. Y cuando realizamos orientación colectiva o grupal, no debemos olvidar que para el desarrollo de cada uno de los individuos que conforman mi grupo de curso, los procedimientos de la orientación deben considerar las necesidades y características. Dicho de otra manera, lo que yo le planteaba, todo lo que yo hago tiene que responder a las necesidades y características de mis estudiantes, de mis niños. ¿Dudas, chicas? Preguntas, Profe, dígame.
¿Qué estrategia nos recomendaría usted para, como usted lo mencionaba, en un aula diversa, desarrollar experiencias de aprendizaje íntegras para los niños, pero también cumplir el rol de orientadora? Porque obviamente los niños son todos distintos y en su diversidad obviamente uno tiene que aceptarlos y tratar de desarrollar aprendizaje íntegros, pero me surgió la duda que como qué estrategias puedo utilizar como futura educadora para lograr estos aprendizajes y Claro, lograr también cubrir esa parte de orientación. exacto. Primero hacer un buen diagnóstico, ¿ya? De tus niños, siempre. Un súper buen Ya. diagnóstico y ahí estás haciendo orientación, ¿ok? Si, por ejemplo, te lo pongo en concreto. Yo desde acá, de donde yo trabajo, yo hago directriz, entonces la coordinadora académica que está ahí también, trabajamos en equipo, entonces directriz primera para la educadora jefe, estoy hablando de educadora porque ahí estoy trabajando yo. Primero, parta haciendo entrevistas a sus niños, a la familia en realidad, a los papás, para extraer información de sus niños, ¿ya? ¿Con quién va a partir primero? ¿Con qué se les ocurre a ustedes que tienen que partir primero la entrevista? Ya, por ejemplo, que ustedes tienen en su aula, ya, pongámosle 24 niños, niñitos. ¿Con qué partirían? ¿Cuál va a ser el criterio que van a usar ustedes para entrevistarlos? ¿Quién va primero? ¿Qué se les ocurre? ¿Como con qué tipo de niños, dice usted? ¿O con qué integrante de la familia? No, con el tipo de niño. Los que uno considera que están como más sometidos a riesgo social, ¿puede ser, profe, o no? Podría ser un criterio. Si usted está trabajando en un jardín o en un colegio más vulnerable, ¿sí? ¿Qué más? Em, De los niños que sean más introvertidos también. Ya, que yo no he podido extraerle más información. Bien, buen Es que hay cosas criterio. que se ven y que se observan o que los mismos niños dicen, pero hay niños que son mucho más introvertidos, que no participan mucho, entonces hay que tener Exacto, foco en esos niños también. exacto. ¿Qué más? ujú. ¿Qué más se le ocurre? En Con un los aula, niños que presenten problemas de conducta o que su conducta sea muy diferente a la del resto. ok, otro criterio, un criterio conductual. Que cueste lograr que el niño adquiera los conocimientos y que se vea una brecha entre él y sus otros compañeros Muy bien, en cuanto al aprendizaje. muy bien. ¿Y cómo pudo haber usted obtenido esa información? A través del diagnóstico. A través del diagnóstico. Y también a través de la articulación de los niveles. Por ejemplo, usted, en lo preescolar pasa eso. Los que son play son nuevitos, ¿no es cierto? Si usted es educadora de play, va a tener que conocer a todos, un niño van a ser todos nuevos, ¿ya? Pero pueden haber algún chiquitito que lo dejaron de nuevo en play por madurez, ¿ya? Con ese podría partir primero, ¿ya? Eh, También llega información que a veces los papás dan. Por ejemplo, les puede llegar un niño con necesidades educativas especiales, por ejemplo, un niño Down, que es evidente, ¿no es cierto? Entonces, partir con ellos primero. ¿Cuáles son para ir viendo la expectativa de los padres? ¿Qué es lo que ellos esperan? Porque fíjense que en el caso de los niños Down, como en todos los niños, también existe la diversidad. Hay niños Down con alto desempeño, hay niños Down que se adaptan mejor, hay niños Down súper desordenados, hay niños Down testarudos, hay una diversidad como todos los niños, ¿ya? Entonces yo podría, sí, ya, pero pongámosle que yo estoy en prekinder. Me llegaron niños que la educadora que los tuvo en play me va a entregar información. Fíjate que con este niñito tuvimos que trabajar todo el año. Bien, ojalá haya siempre un seguimiento. Entonces, puedo partir por ello. Pongámosle que me llegue un estudiante que no hizo play en el establecimiento en que estoy yo. Es nuevito, nuevito. Partan siempre con ellos, con los nuevos.
que se van incorporando a un establecimiento educacional, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que siempre tener la amplitud de los criterios. A ver, ya tengo 20 y tantos niños, ¿por quién empiezo? A veces se los dan a ustedes. Nosotros generalmente tenemos el criterio los nuevos primero y los niños que estuvieron con apoyo el año pasado desde el ámbito del programa de integración, por ejemplo. Eso tenemos como nosotros como criterio, ¿ya? En ese plano. O los cursos un poquito más grandes, que los chiquititos es medio difícil, pero los cursos un poco más grandes, los niños que traen compromiso de comportamiento, por ejemplo, son los primeros también dentro del grupo que hay que atender, porque tiene que mejorar y tiene que superar su conducta. ¿Ya? Profesora, ¿qué es lo que Dígame. significa compromiso de comportamiento? Se establecen unos compromisos con los niños, se les hacen entrevistas a los chiquititos junto con sus papás, se le muestra la conducta que tiene que mejorar y él se compromete a mejorar esa conducta que no fue buena ni para él ni para sus compañeros. Entonces está todo un año en un proceso de acompañamiento para que él supere esa conducta que no le ayuda y se le levanta posteriormente. Entonces él se compromete a mejorar. Y eso no será un poco, no sé, me hace ruido, porque es como, quizás puede, o sea, esto es bajo mi opinión personal, Sí. Y puede ser un poco, a ver, como, ay, no sé cómo es la palabra específica, pero como que lo sitúa en un lugar un poco, no sé cómo explicarlo, como, no sé si es invasivo, como decir, porque cuando tú te comprometes a mejorar significa que lo estás haciendo mal, porque tú tienes que mejorar. Entonces, ¿no será como que se tilda mucho ahí como de, como no sé Una cómo- connotación negativa y una estigmatización, aunque sea indirecta. Sí, como que lo está Sí. estigmatizando quizás un poco, porque quizás ese comportamiento tiene un porqué y quizás se debería indagar en el porqué del comportamiento más que como directamente hacer que el niño se comprometa a mejorar algo. Y más aún en nivel de educación inicial, creo. Sí, no estoy hablando de educación inicial, le dije a los niños más grandes. No, los chiquititos no, en los más Ah, grandes. pero En los después más de primero grandes, básico. y ya, a ver, en los chicos más grandes, saben, tienen que irse haciéndose responsables de su actuar. Y estamos hablando de conductas, no de la persona del niño, sino conductas. Entonces, más arriba se compromete al niño. Por ejemplo, hay niños de 7º año que son, por ejemplo, Ah, a eso me refiero. No, los chiquititos no. Los chiquititos, la orientación que se hace es junto a su familia, ¿ya? Junto a su familia. Entonces, con la familia, por ejemplo, ¿se escucha o me corté? no Se se escucha escucha. súper bien, profe. Escucha, Se profe. escucha súper bien, profe. Ya. Con los más chiquititos, por ejemplo, pongámosle que tiene usted un niñito que cada vez que se frustra hace una pataleta, ¿ya? Y que se van a encontrar con eso, hace una pataleta, le pega a un compañero o rompe los trabajos de compañero, que es una conducta que suele pasar mucho en los más chiquititos, donde no saben canalizar la frustración. Se trabaja con la familia para ver cómo poder establecer ciertos límites y cómo ayudarle al niño a canalizar su emocionalidad de frustración, ¿ya? Y ahí empiezan, qué sé yo, hay unos tips, algunos elementos que pueden hacer los papás y también los educadores para que el niño, cuando algo no le salga bien, eso es lo que yo les hablaba, que la otra vez lo conversábamos, que alguien le decía, pero si eso no está feo, pero el niño dice que el dibujo está feo y se frustra porque se compara con los demás. Los niños siempre se están comparando con los demás, los chiquititos. Entonces, uno ahí es donde tiene que tener elementos en el consejo, en la ayuda, en el descubrimiento, sobre todo, de que cómo lo podríamos mejorar, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque decirle también, ¿por qué tú encuentras que está feo? En vez de decirle yo, oye, pero si está súper bonito,
Oye, los niños de repente se dan cuenta que muchas cosas que nosotros decimos no lo creen mucho, ¿ya? No, eso no es verdad, y te lo dicen. Entonces hay algo que ellos ven que no. Entonces cuando tú le dices, pero ¿por qué crees tú que está feo? ¿Ya? Y ahí empieza el niño a desmenuzar eh, y empieza a tomar conciencia de por qué encontró feo su dibujo. No, porque, no sé, pues se me salió una raya para allá. Y lo más probable que muchas veces en su relación, a veces familiar, y hay mucha proyección de los papás de que los niños no se equivoquen y se van a encontrar con papás que corrigen mucho a los niños, ¿ya? Entonces, ¿con quién hay que hacer el trabajo ahí? Hay que hacer el trabajo con los papás. No se preocupe Igual, si usted, profe, ¿sí? hay una tercera opción porque una cosa es decirle al niño de que su trabajo está lindo, otra cosa es decirle que su trabajo está feo, pero por ejemplo cuando yo estaba en tercero básico, ¿Ya? a mí me pasó que nos hicieron dibujar elementos como cotidianos en el colegio, Ya, tetera, fruta y todo. ya, Me acuerdo que yo dibujaba súper mal y me puse a llorar obviamente porque todos los trabajos de mi compañera eran bonitos y los míos ah, eran muy feos mi trabajo. ya, Y me acuerdo que la profesora me sacó de la sala, la profesora de arte, ujú, y en vez como de conversarme, decirme, no, sabes que puedes mejorar o tu trabajo está lindo o feo, me dijo de que yo tenía que trabajar el tema de la frustración, que yo tenía un problema con la frustración y que tenía que ser tolerante a la frustración. Yo ahora eso lo entiendo, pero yo, una niña de tercero básico en ese momento, yo no sentí lo un rechazo hacia entiendes, la profesora e inclusive yo después de eso no quería ver a la profesora porque me claro, estaba diciendo que yo tenía un problema. claro, claro. O Entonces, a lo sea, mejor pudo haber actuado como decía la Jenny, de decir de que no, que mi trabajo está bonito o que estaba feo, no sé, pero ella tomó otra alternativa. Y en ese momento a mí me generó un problema y después yo no quería dibujar, no quería verle a claro, la profe, nada con ella. claro. Y eso es porque tú no entendiste lo que quiso decir la profesora, Ujú. O sea, ¿no es cierto? yo en ese momento tampoco sabía lo que era la frustración Por a lo eso, mejor, exactamente, pero yo lo único que veía es que ella me estaba, con su tono de voz, con sus expresiones faciales, el exacto. sacarme afuera de la sala, yo lo veía como un ataque. Además que te estaba diciendo lo que pasa, Constanza, Ujú, me imagino así, tú tienes que haber escuchado esto. Lo que pasa, Constanza, es que tú tenías un problema. ujú. Eso escuchaste tú. Sí. Ah, yo soy un problema. Y Entonces, no con un tono como de calidez, de como de exacto, contención, sino exacto, como desde la superioridad de decirme, por exactamente, favor no llores porque quiero hacer mi clase. exacto. Entonces, obviamente para un niño eso lo marca, a mí ahora ya me da Obvio, igual, po. pero Primero, en ese momento sí. claro, lo que pasó ahí, y eso tiene que ver con inteligencia emocional, ¿ya? Lo que pasó ahí es que ella te invalidó tu emoción. Tú tienes derecho a frustrarte y todos nos frustramos, ¿ya? Y que cuando sale, sale así. ¿O cuántas veces ustedes se han enojado cuando algo no les resulta? ¿Se han enojado? ¿Se han molestado? Sí, pero Muchas. Cada una de ustedes tiene formas distintas. Yo cuando me frustro tengo una forma de expresar mi frustración, ¿ya? Eh, y, y lo siento, y punto, es una emoción, salió y todo. Ahora, lo que yo haga después con esa emoción, soy una adulta, somos adultas, ahí está la responsabilidad mía. Pero en un niño, tú tienes que enseñarle primero que nada a que él tenga la libertad de reconocer que tiene una emoción, ¿ya? Que tiene pena, que el dibujo lo encontró feo, que no le gustó, tiene todo el derecho a expresarlo. Y uno le tiene que validar eso, ¿ya? Se lo valida, no diciéndole, ah, sí, hoy en realidad está feo. No, por favor. Ahí ustedes son las especialistas y verán cómo, pero ¿por qué lo encuentras feo? ¿Ya? ¿Qué pasó? eh, no sé, hay palabritas que uno puede ir enhebrando al niño y el niño te va a ir contando. Entonces, el solo hecho que el niño exprese, no, tía, es que, mire, se me salió la raya, no sé, pues estaban dibujando algo y pintó por fuera. Es que el Juanito tanto pasó por el lado mío y eso es típico, ¿ah? Me salió una raya para afuera. Es que se me arrugó, es que se me cayó, se me mojó porque fui al baño y tenía las manos mojadas, miles de cosas. Entonces uno podría decir, pero lo podríamos arreglar. Si el niño no sabe cómo hacerlo, ahí hay que buscar una alternativa en que el niño vea que puede volver a comenzar, que puede volver a iniciar,
o de donde quedó lo puede mejorar. ¿Se fijan? Yo les doy como lo que a mí en estos momentos, desde una perspectiva de orientación, yo miraría, ¿ya? En ese plano, en los casos más pequeñitos. Y después conversar si esto es recurrente, la conducta de él de frustrarse tanto, de tanta autoexigencia que uno a veces de repente puede ver en los niños, de tanto perfeccionismo, hay algo detrás. Y ahí uno empieza a hablar con la familia, ¿ya? Es decir, que si eso pasa en las casas también, si sucede con otras cosas, un poco averiguar si ellos también de repente les gustan las cosas como bien hechas, porque los niños van aprendiendo. A eso me refería. Pero cuando son más grandes, esto estoy hablando de chicos que ya, fíjate que hasta los 11 años, nosotros tenemos harta incidencia como profesor, pero de los 11 años para arriba, ellos escuchan a otras personas. Entonces lo que uno hace es que el niño sea más autónomo, sea más responsable, sea más haciéndose cargo. Es como cuando yo les digo, tienes que hacer que los chicos tomen la pelota de su vida. Pues yo no le puedo resolver eso. Él lo tiene que buscar. Fíjate que ahora que los chicos están en modo virtual, imagínate todos aquellos niños que dependían de que el profesor le estuviera diciendo, Pedro, trabaja, Pedro, ¿cómo vamos con la guía? A ver, muéstrame, pero aquí falta, continúa con esto. Estaba permanentemente la retroalimentación del profesor en el aula. Piensa tú que ahora lo virtual no está. No puede pasearse el profesor teniendo esa cercanía, o si había un chico que tenía déficit atencional, y usted sabe que los que tienen déficit atencional les cuesta estar focalizado por mucho tiempo, antes el profesor los va ubicando más adelante, o con un compañerito que le ayude a estar atento en la clase, hay miles de estrategias. Ahora no está, po. No está ese apoyo. Entonces los profes tienen que hacer como maniobras para decir, no sé, hacer una pregunta, a ver, Pedro, ¿estás ahí conectado? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Me puedes decir qué significaba tal cosa? Y de repente se dan cuenta que no están. O bien, profe, ¿me puedes repetir que no escuché? ¿Se fijan? Entonces, antes uno tenía toda nuestra humanidad, digo yo, de pasearse. Si había uno muy distraído, eso es muy bueno en los niños, ¿ah? Tocarles el brazo cuando tú quieres que estén atentos, uno le puede tocar el hombro al niño, suavecito, le toca el hombro, el niño se ancla al tiro. Y si es más factible, cuando de repente le dice, no sé, ¿puedes tú guardar las carpetas cuando uno les da tareas a los pequeñitos? ¿Puedes guardar tú las carpetas de trabajo o me puedes ir a buscar las carpetas de trabajo? Y ustedes saben que le cuesta ir a hacerlo, uno le puede tocar el hombro y el codito, ¿ya? Como invitándolo. Eso a la psique del niño es un ancla y el niño va a ir. Sobre todo a los chiquititos que les cuesta más concentrarse. Y así hay varias cosas. Bueno, no sé si con eso respondo. ¿Hay alguna otra consulta, pregunta? Sí, profe, quedó claro. Ya. Acuérdense que lo que uno tiene que tener cuidado en el lenguaje es que uno hable de conductas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un chico uno le puede decir, estás actuando muy desatento. No decirle, eres muy despistado o eres muy desatento, ¿ya? Uno a veces inconscientemente lo hace, chica, no es una cuestión, pero mientras más conciencia nosotros tengamos de nuestro lenguaje, vamos a ser mucho más asertivos y no va a pasar lo que le pasó a la Constanza con esa profesora. A lo mejor otra persona que se lo hubiera dicho en otro tono, a lo mejor hasta lo habría entendido, ¿ya? Porque uno podía haberle dicho, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué estás fuera de la sala? Que a mí me toca mucho eso yo me paseaba por el colegio y encontraba los que estaban afuera. Entonces yo los invitaba, yo decía, ¿por qué estás afuera? Entonces me dicen, no, es que el profe me echó para afuera. Ah, ¿y por qué crees tú que te sacó del aula? ¿Y qué te dijo cuando te sacó del aula? No, me dijo que fuera a tomar aire y que me relajara un poco.
Ah, ya. ¿Y qué pasó adentro? ¿Qué conducta vio el profesor en ti que te dijo que saliera? Y ahí el niño te empieza a contar. Oye, le dije, vamos, ¿quieres que conversemos? ¿Vamos a dar una vuelta? O vamos a mi oficina y conversamos. Para eso estamos los agentes de apoyo. Y a veces los profesores, yo los escuchaba, dejaban a los chicos trabajando, salían un ratito afuera y le decía, ¿qué le pasa a usted hoy día? Yo los escuchaba. ¿Qué le pasa a usted hoy día? Porque hoy día está inquieto, estuvo molestando a sus compañeros, porque tú no estás trabajando y tampoco estás dejando trabajar a tus compañeros. Entonces, eso va a hacer que tú te atrases, ¿ya? Y yo voy a revisar las carpetas, dice el profesor. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Y lo escucha. Y es distinta la reacción. No, profe, si ya no lo voy a hacer más, y lo que pasa es Y de que... un interés por parte del docente en Exacto, saber cómo está el estudiante. Y el exacto, alumno también exactamente, ve eso y lo capta de otra manera. exactamente. ¿Te fijas? Y eso es orientación, eso es consejería. ¿Mm? Cuando uno es instructor, no respondiste, bien, mal, una anotación y todo. Lo mismo con las anotaciones, ¿ya? Que es un registro de observación. Tuvimos que enseñar a redactar observaciones también. Cuidado con los rótulos. Se ha avanzado mucho, chicos, pero todavía queda mucho de rotulación, mucho. Y es porque no tenemos formación en inteligencia emocional. Si yo quisiera, dentro de la formación de todo educador, si hay algo que nos ha faltado por ser formados por la escuela racional, es justamente haber sido una escuela más emocional. Y es por cultura, ¿ah? Tenemos cultura nosotros. O sea, uno escucha a su familia nomás y te das cuenta que hay creencias, que hay prejuicios, que a veces no nos validan. ¿Por qué andas así? ¿Por qué andas con la cara larga? Ay, mamá, es que me pasó esto, que era... Mire, por la tontera que te enojaste. Eso es invalidar. ¿Y qué le pasa a uno? Incomprensión, nadie me entiende, etcétera, etcétera. Pasan las relaciones de pareja, pasan las amistades, pasan todo. ¿Ya? Entonces, hay harto que aprender, pues, chicas, y uno va aprendiendo con la práctica también. ¿Alguna otra pregunta más, chiquillas? Chicos, chicas. No, profe. Ok. Vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? La próxima clase vamos a continuar con las funciones y los objetivos y les voy a contar cómo se ve la orientación en un establecimiento educacional, ¿ya? Yo les voy a decir, Profe, mire, por dónde viaja, dígame. una consulta, porque la semana pasada vimos todo lo que son los modelos contemporáneos y ahora vimos Sí, los que están relacionados con la educación y todo eso. sí, sí. Yo pensaba que podíamos escoger entre los que vimos la semana pasada también. Estos también están dentro, ¿no es cierto? De los Sí, que podemos también escoger están para el dentro. trabajo. Sí, también Ah, están ya. dentro. De todos estos grupos que yo les mostré, ustedes escogen el que más les interesaría estudiarlo un poquito más en profundidad y hacer una esquemita como para tenerlo, porque se los doy firmado. Se van a dar cuenta los modelos. Fíjense que, con esto termino. Ahora el 4 de abril se promulgó una resolución donde se dan las directrices de la orientación en el sistema educativo, la orientación. Nosotros por muchos años tuvimos la circular 600. Muchos años, chicas. Yo trabajé todo estos años de mi vida con la circular 600. De qué es lo que es la orientación, que es consustancial a la educación, que hay que trabajar el autoconocimiento, Lo acaban de cambiar. Y aparecen las orientaciones de la orientación dentro de los establecimientos educacionales desde séptimo a cuarto medio. Y yo a mí me extrañaba que si habíamos tenido cambios curriculares a nivel de enseñanza media, no sé si, bueno, se los digo porque usted tiene que conocer todo el proceso que van a viajar sus niños. La enseñanza media ahora parte desde séptimo hasta cuarto medio. ¿Eso lo sabían ustedes? ¿Lo sabían? Sí, profe. Ya. Pero, ¿qué diferencia hay? Entonces,
cambiaron la parte curricular. El programa curricular de tercero y cuarto medio es muy distinto a todo el resto para atrás. Por lo tanto, lo más probable es que los niños estén dando, si van a, porque los humanistas científicos estoy hablando, y también los técnicos profesionales, tienen siempre la opción de seguir estudiando. Entonces, para entrar a cualquier institución de educación superior, hay que, algunos piden la famosa PTU, que se llama ahora, porque es transitoria, pero era la PCU. Entonces, lo van a empezar con contenido desde séptimo hasta segundo medio, cosa que antes era, acuérdense, que era de primero medio hasta cuarto medio. Ahora va a ser de séptimo a segundo medio. Lo más probable, esto es para mí, de un olfato mío nomás, lo más probable es que la PCU o la PTU se vaya a dar en segundo medio. ¿Ya? Y tercero y cuarto va a ser casi como antiguamente era un bachillerato. Entonces ahí se le enseña a los chicos trabajo en base a proyectos. Y son mucho menos asignaturas. Se bajó pero tremendamente el currículo. Pero cambian y muy fuertemente talleres de orientación vocacional. Entonces la orientación también tenía que cambiar. Viene fuertemente focalizada en orientación vocacional, viene fuertemente orientada a prevención, viene fuertemente a gestión de la orientación y viene fuertemente curricularmente la orientación. Entonces mañana les voy a contar lo que antes sutilmente navegaba la orientación, pero como que no estaba tan firme ni arraigado. ¿Ok? Así que hay cambios, así como uno de los ejes de la orientación desde la asignatura era ciudadanía y pertenencia. Bueno, ciudadanía como no sé si para ustedes un eje o es un núcleo, no es un núcleo, es un eje. Ciudadanía pasó a educación parvularia. Es un núcleo. Es un núcleo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con pertenencia y ciudadanía, ¿ya? Ahí está la orientación, en ustedes está ahí. Ahí está la conexión hacia arriba también. O sea, cada vez vamos más abajo. Antes el programa de drogas era de segundo medio para arriba, después lo bajaron a primero, después lo bajaron a octavo. Ahora el plan de programa de prevención de drogas está desde quinto básico. Ahora el programa parte desde preescolar. ¿Se fijan? Programa de sexualidad y afectividad, antigual, era de cuando empezaban los cambios, preescolar, de séptimo para arriba, ahora viene desde preescolar. Ahí está la orientación. ¿Ya? Profe, Dígame. una consulta, ¿vamos a tener break o vamos a salir antes? Vamos a terminar ahora. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Vamos a terminar ahora. Ya, chicas, nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Chao, profesora, muchas gracias. Chao, chao. Que muy bien, cuídese. No, profe, Igual gracias. ustedes. Por la clase. Chao, Chao, profe. que esté bien. Igual ustedes.